Hola mis queridos crochet amateurs, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo la continuación de nuestro video anterior para organizar nuestro patrón y poderlo trabajar. Como les decía, tengo estas hermosas hojitas para realizar un bolso, pero entonces necesito hacer una modificación, una pequeña modificación para que este me pueda hacer funcionar. ¿Qué necesito aparte del material? Eso es algo que les voy a mostrar de inicio. El material, tengo estas madejas de 400 gramos casi cada una. Es con lo que voy a iniciar a trabajar. Creo que es la primera vez que hago un tamaño no tan grande, pero sí con ese hilo. He trabajado con otros hilos. Entonces, ya el material, asumiendo que con ese me va a alcanzar, ese es mi pensado y va a sobrar, claro que sí. Necesito organizar el patrón que tengo, porque en este momento ese patrón tiene un total de 45 puntos de ancho y 55 puntos de alto. Si lo ponemos así, en este instante ese patrón me va a quedar la bolsa mucho más larga que ancha, y no es lo que quiero. Quiero que la bolsa sea más ancha que larga. Entonces, ¿qué necesito? Agregar un par de puntos a los laterales para que pueda ser un poco más ancho ese patrón. ¿Qué tan ancho? Es la pregunta, ¿sí? Pues que persiste. Y además, porque las asas también hacen parte de esa altura, que va a ser con el mismo material. Aquí lo que yo voy a hacer es agregar 10 puntos a cada lado. Entonces, en vez de tener 45, voy a tener un total de 65 puntos. Pues inicialmente lo que podemos hacer es mentalmente agregar esos puntos. Pero entonces me gusta, cuando hago ese tipo de modificaciones, realmente tomármela los minuticos, hacer el proceso y hacerlo en la computadora. Lo hago de dos formas. Una, ya sea en esta aplicación llamada Paint, que trae en la computadora, en este caso Windows, o si no en Stitch Fiddle, que es una página que nos permite crear patrones, ya sea desde cero o desde una imagen. Y cuando se trata de dos colores, realmente ya es bastante acertada, que incluso ya la tengo lista, pero entonces les voy a mostrar cómo es para que también lo puedan realizar. Esta es la página Stitch Fiddle. También tengo un video enseñando cómo usarlo por encima de una forma muy básica. Si no lo han visto, les recomiendo que vayan y lo vean. Entonces aquí tengo la imagen. Vamos a crearla de nuevo desde cero. Aquí en crear nuevo patrón voy a elegir la opción de crochet. Él aquí ya para esta fecha, en el momento en que lo grabé, yo creo que ya hace como un año, no tenía esas otras opciones, ¿sí? Tiene más opciones, pero realmente es bastante amplio cuando uno pone crochet y él te despliega otra cantidad de opciones. Entonces crochet, y aquí me dice para qué, si lo quiero para filet, una forma libre, para tunecino, para crochet C2C, que es de esquina a esquina, que por cierto dije en un video por allá que iba a hacer uno y no lo hice. Estoy pendiente de ese videito. Entonces aquí vamos a elegir crochet con colores, porque pues tiene dos, no necesito yo agregarlos, él automáticamente me da la opción. Nos muestra con qué tipo de hilo, para qué, eso es para sacar los colores. Recuerden que hay colores en el crochet, lo hacemos es por números, esos colores. Entonces él nos da la opción. Si no tienen una preferencia en específico, porque sencillamente dicen que no tienen preferencia, y continúa, nos pregunta, desde un diseño vacío, o sea, si yo voy a crear punto por punto, o si desde una imagen, que en este caso vamos a usar desde la imagen. Desde la imagen, y ahí tengo la imagen. Y como ustedes están viendo, la imagen se ve bastante extraña. ¿Por qué? Porque lo que hace el programa es coger cualquier imagen y ponerle como base 150 puntos de alto. Entonces, como yo no lo necesito tan grande, yo lo que voy a hacer es modificar a los 55 puntos que tiene originalmente el patrón, ¿sí? Y lo voy a poner allí. Eso es lo que ella me va a mostrar. ¿Y por qué se ve así como
sí que uno dice, pero se ven como varios colores. Si yo quiero de entrada quitarle esos colores, yo aquí le pongo 2, y él automáticamente me va a quitar todas esas manchitas o posibles colores que no corresponden. Solamente me va a dejar, en este caso no es blanco del todo, es como un color, no sé, como tirando a gris, pero yo voy a entender en el patrón que es blanco. Entonces le doy guardar, save, y aquí me aparece el patrón. Yo no puedo decir que es exacto, es muy igual, por decirlo así, pero no puedo decir que es exacto porque no lo he revisado los dos. Tendría que revisar vuelta por vuelta cada uno, pero pues realmente no es necesario. No, la modificación es tan grande. Y aquí es donde entonces yo paso a hacer la parte extra, que es de sumar los puntos que me faltan, que aquí es más fácil que en Paint. En Paint nos toca prácticamente crear una a una esas columnitas para crear esos 10 puntos extra de cada lado. Aquí es más fácil, pero como les digo, con una figura como esta. Si tienen una figura que tiene muchos puntos, muchos colores y que toca modificar, es una taladita larga, pero vale la pena también, pues para poder trabajar con un diseño totalmente limpio y claro. Pero yo veo que no, realmente a veces no es necesario hacer ese trabajo. Entonces, en este caso, ¿sí? Él me la está mostrando, son 55, vamos a ampliar para verificar que son los 55 y 45. Cerremos aquí y miren, aquí está 55 de alto, bueno, pongámoslo acá, 55 de alto y 45 de ancho, que son la cantidad de puntos para la base. Necesito agregar 10 y 10. Vamos a ir aquí donde dice editar, nuevamente editar, aquí dice Sharp, y aquí vamos a agregar entonces las columnas. Hay una forma incluso más fácil. Damos clic derecho sobre el lado que vamos a trabajar y aquí dice agregar columna. ¿Sí? Me dice que si la agrego a la izquierda, si la agrego a la derecha, y agregar múltiples columnas. Como son varias, entonces vamos a darle clic allí y aquí le voy a poner 10. Voy a agregar 10 a la derecha, agregar, y vamos a agregar 10 a la izquierda. Aquí 10 a la izquierda. Me queda mi patrón con 65 puntos de ancho. Y el color, ustedes determinan de qué color lo quieren. Lo más salomónico, creería yo, del lado que está el color blanco, dejarlo de ese lado blanco, y el color negro, pues que quede ese mismo tono. Este ladito de aquí, esas 10 columnas que se me agregaron, que sean de color, bueno, aquí está como un grisáceo, pero lo ponemos de color blanco para que coincida, o sea, el patrón se vea lo más simétrico posible. Aunque la parte de atrás, porque recuerden que este es un patrón circular, este patrón va a llevar, bueno, rectangular o como le quieran llamar, la parte de atrás en negro. Entonces el color negro de nuestro hilo debe ser una cantidad mayor al color blanco, porque el color blanco solamente lo vamos a usar aquí. Otra opción, pueden trabajar la mitad de la parte de atrás de los dos colores, continuando el proyecto, y se va a ver una cartera o una bolsa mitad y mitad, blanco y negro, que incluso puedo pensar en hacerlo de esa forma y se facilitaría incluso más el trabajo. Pero pues va a depender, o sea, son ¿cómo se dice? Variaciones que uno le puede hacer a ese tipo de patrones o a cualquier patrón. Ustedes pueden hacer las variaciones que ustedes deseen. Realmente eso es lo bonito del crochet, ¿eh? Podemos hacer muchas cosas para facilitarnos la vida. Esto también hay otra forma, pero en este momento pues fue la más fácil. Me salió en color negro porque era el color que tenía predeterminado, elegido. Si lo hubiera elegido aquí, la elección hubiera sido blanco cuando las agregué, se agregan de color blanco. Listo. Entonces vamos a minimizarlo un poco para poderlo ver así más completo. Entonces aquí lo tengo completo, ¿sí? Tengo en total
de 65 puntos de lado y lado. Espérenme que aquí hay otro pedazo que falta, que se vea bien, ahora sí, simétrico, en donde se ve parejo, ¿sí? O sea, está parejo el patrón. Necesito tener en cuenta que las asas me van a ocupar una cantidad de vueltas de altura también. Entonces vamos a ver cuántas tengo en total. Tengo 65 por 55. De 55 nos faltarían 10 vueltas más de altura para que sea cuadrada esa bolsa. Pero como yo no la quiero cuadrada, ¿cierto? Entonces podemos asumir que las asas le vamos a subir 5 vueltas. ¿Sí? Las asas, ¿qué son? Donde vamos a agarrar la bolsa, porque la voy a hacer con la misma, con el mismo hilo, que eso también es otra variación. Ustedes pueden terminar su bolsa y crearle las de agarraderas por aparte y no hay ningún lío. Ya su patrón ya está ahí, termina, y las asas es otro cuento. Pero yo las voy a hacer ahí mismo. Entonces vamos a agregarle 5 vueltas de más para las asas, que aquí por supuesto no se va a poder ver bien porque no va a separarnos, ¿sí?, las asas como tal, pero sí quiero ver la relación de cómo se ve ella en cuanto al patrón en lo ancho y en lo alto. Vamos a agregar, bueno, hagámoslo con clic derecho, ¿sí? Y aquí está, agregar filas, ya sea arriba o abajo, múltiples o no. Voy a dejarlas de color, negro. Entonces seleccionamos el color negro y ahora sí vamos acá y agregar múltiples filas. En la parte de arriba, sí, miren aquí en color negro, aquí está, agreguémosle 5 vueltas de color negro en la parte de arriba. Eso es para las agarraderas, aunque las agarraderas tal vez las puedo iniciar desde antes de que termine la hoja. ¿Ya? Esas son cositas que a uno le toca empezar a jugar, a ver qué puedo hacer, así como la completo. Pero sí que toca tenerlo en cuenta, porque ya después de que tenemos el proyecto prácticamente terminado, pues es muy difícil regresarnos porque la base quedó tal vez un poco más angosta que la altura. Difícil, eso no se puede. Entonces miren aquí, ¿sí?, se ve parejo en el sentido de que puedo trabajar con él sin ningún problema. Incluso le puedo dejar estos puntos que se agregan acá de color negro, porque miren esta parte de acá. Entonces, al agregar los 10 puntos, como ya termina aquí, ¿sí?, en esta parte de aquí, se agregan los puntos automáticamente de color negro. Entonces, para que quede parejo, porque si yo los pongo acá blanco, que tampoco no veo problema, intentémoslo, vuelve y juega. Esa es la cuestión con los patrones, tratar de hacer lo más simétricos posibles, pues al ojo realmente. Entonces digamos que allí hasta ahí, ¿ya? Hasta ahí. Y tal vez estas, que no estoy segura, no, por aquí por un ladito, ¿cierto? Como para que la imagen sea lo más pareja posible, aunque está un poco difícil que sea pareja. Yo trato de no modificarlo tanto, porque créanme que las modificaciones a veces se convierten en un dolor de cabeza. Pero tal vez sí puedo hacerle la lineecita como para que pareciera que continúa. Ahí. Realmente no le veo. ¿Sí? Si ven ustedes acá, tiene de a 2, 2, 2, 2. Aquí cambia. ¿Sí? Como ponerle 2 a cada uno. Aquí pongámosle para que se junte, ¿cierto? Cositas. Entonces, minimicémoslo. Se lo ponemos más pequeño para ver si se ve bien, ¿cierto? Pareciera que se ve bien. Terminando esta parte acá con el blanco, negro, ¿sí?, de esa esquina, para tener una relación un poquito más pareja, aunque no lo está del todo, porque esta esquina del lado de acá, el color negro, como les decía, finaliza de esta forma, y aquí ya no le puedo quitar más a esa hoja, porque la hoja tal vez va a quedar muy caída.
Entonces, creo que no se ve mal. No se ve mal. Afortunadamente es un proyecto personal, entonces como que puedo jugar con ello. Entonces, esta es la parte, ¿sí? A la hora de organizar el patrón. Lo tengo que organizar para que mi proyecto sea lo más simétrico, porque en el crochet eso sí necesitamos trabajar, cuando trabajamos una imagen, que sea simétrico y que me funcione desde el inicio. Ya al final lo podemos corregir, como vuelvo y digo. Yo puedo quitar esas 5 vueltas que le agregué allá arriba, porque puedo decidir trabajar las asas, las agarraderas, desde un poco más abajo de la hoja. No hay ningún problema porque la hoja se va a hacer, ¿sí? Entonces el asa va a agarrar. Pero para estar seguro, dice, bueno, las puedo tener en cuenta, porque a la final puedo hacerlas o puedo decidir no hacerlas. Pero el ancho es algo que ya, al hacerlo, ya nos quedó allí, definitivamente. Aquí también pueden cambiar el color, recuerden. Los invito a que vean el video si no lo han visto. Pueden cambiar los colores y agregar o quitar puntos. Que tal vez no me gusta este puntico que está por acá, está muy solo, entonces lo quité. Detallitos, cositas que podemos hacer. Aquí también, miren, si algo que sí se me estaba pasando, de la parte de abajo, aquí miren, sí, este color blanco sí puede terminar sin ningún problema la imagen, precisamente pues para que dé esa sensación de continuidad en el patrón. Creo que quedó mucho más parejo, ¿cierto? Entonces, esa sería la modificación que yo le hago. Es a mi gusto, al ojo mío, ¿cierto? Vuelvo y reitero, para poder ajustar y organizar ese patrón. Tengo 60 por 65. Me va a quedar más ancho que largo, reitero, precisamente para poderlo trabajar. Y aún puedo tener la duda de que pueda ser un poquito más ancho, pero entonces estoy pensando en que si entre más puntos le agregue, puede ser que se quede muy ancha esa bolsa, y pues no, ¿cierto? No es necesario. Entonces puedo optar al final por retirar las 5 vueltas que hice y empezar a trabajar las agarraderas desde la vuelta número 53 y continuar trabajando, porque se puede, es algo fácil de hacer. Lo vamos a hacer, no se preocupen. Entonces, bueno, creo que eso es todo. Realmente ajustar la imagen, el patrón que necesitamos, es de las tareas dispendiosas. Tal vez requiere un poquito más de tiempo, un poquito más de paciencia, pero teniéndolo claro, ya habiendo organizado, ya el trabajo se vuelve algo realmente fácil. Es cuestión ya de iniciemos el trabajo. Ok, mis queridos crocheteros, hemos finalizado. Eso es todo para este video. Realmente es todo lo que yo realizo a la hora de elegir un patrón, tener que organizarlo para continuar con mi trabajo. Yo entiendo que muchas veces tomamos el patrón y lo iniciamos a hacer, pero pues tratando de evitar precisamente tener que soltar proyecto, volver a hacer la vuelta, no me cuadra o algo no sale bien, es mejor tener en lo posible lo más claro el patrón. Ya partiendo de ahí podemos hacer modificaciones, como decía, quitar vueltas, algún puntico que no me gustó porque en el patrón tal vez sí me pareció, pero cierto, ya son cosas mínimas que podemos ir modificando. Entonces eso es todo. Para cualquier patrón, esa creo que sería la base. Y si tienen la duda en cuanto al tamaño, digamos el ancho, que en muchos casos es lo que determina la mayor cantidad de proyectos, a menos que sea algo más bien de largo, les recomiendo que hagan la cantidad de cadenas. Hagan la cantidad de cadenas y ustedes más o menos saben la relación o la cantidad de centímetros que puede llegar a medir su proyecto. Es la mejor recomendación. ¿Verdad? Es la mejor herramienta que podemos tener y no solamente hacerlo pues en cuanto a la imaginación. Yo creo que sí, yo creo que no, lo podemos hacer de esa forma. Y bueno, espero les haya gustado. No olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Comenten cualquier duda, cualquier inquietud, estaré muy atenta. Compartan el video, activen la campanita de notificaciones para cuando suba el video del bolso lo hagamos juntos, bueno, y pues ahí les muestre cuando ya esté listo. Muchísimas gracias por verme. Nos vemos la próxima. Bye bye.